fundador de lo que es la corporación Bullocks, y vamos a conversar acerca de este caso de la avioneta donde se le vinculó a la avioneta allá en Costa Rica, una avioneta TGHOS, Tango Golfo Hotel Oscar Sierra, son las siglas de la avioneta, la matrícula, que en principio se dijo que era propiedad tuya, Javier. Hablamos un poquito de este tema, qué sucedió, que ya hemos escuchado un poco tus declaraciones. ¿Cómo está esa situación en este momento? Buenas noches, bienvenido. Gracias a ustedes por permitirme expresar ante sus cámaras y ante este medio. La relación, me pregunta sobre la avioneta, sí, definitivamente yo volé por espacio de más de 4 años dicha avioneta, y por eso es que fui vinculado a que yo era el propietario. Existe un contrato donde, o sea, a mi persona y a la empresa que dirijo nos prestaban servicios, y ese fue el motivo por el cual me relacionaron y decían que la avioneta era mía en cuestión. Definitivamente sí usé la avioneta, la utilicé por más de 4 años, y cabe resaltar que durante el último año tengo más de 12 meses de no subirme en ese avión, de ya no utilizarlo por varios motivos. Uno es el costo elevado del uso de un avión, y otro por cuestiones familiares, ya no hice uso de ese avión. Entonces, aquí en el medio de aviación, uno utiliza una aeronave, pues se presume que uno es el dueño. Consta en registros de aeronáutica civil, donde la empresa dueña es una empresa denominada Blue Assets, y ellos son los dueños. Y yo con quien tenía contacto, con quien tengo un contrato de alquiler, se llama Distribuidora García Santos. ¿Qué Entonces, era? Ellos ¿Tercerizaban el servicio? ¿Cómo sí, era ese contrato que usted celebró con...? Sí, ese contrato es donde le alquilan a uno determinado número de horas al año por vuelo, y uno viene y uno paga. O sea, cuando uno compra un paquete de horas, eso es la manera en que uno realiza un contrato. No solo yo lo poseen varios empresarios. Varias gente viene y a otras empresas que existen de aeronaves, donde la gente emite ese tipo de contratos para volar. ¿Cómo era el uso de esta avioneta? Usted ha informado ya a los medios que ha visitado antes de Canal Antigua que nunca viajó hacia Costa Rica, que excelente, ni siquiera conoce ese país. Pero entonces, ¿cómo utilizaba esta nave? ¿Cuántas eran las horas que anualmente le prestaban el servicio? ¿Cuántas horas contrataba usted? ¿Y cuáles eran sus destinos frecuentes? Bueno, durante este año no realicé un solo viaje. O sea, bueno, me pregunta lo de Costa Rica. Definitivamente yo no iba en ese avión. Son declaraciones irresponsables por parte de las autoridades costarricenses. No tengo la bendición, no tengo el gusto de conocer Costa Rica. Eso es tan fácil de comprobar a través de los movimientos migratorios, tanto en Guatemala, salidas de Guatemala, como entradas a Costa Rica. Entonces, desde ahí parte toda esta información, la cual no tiene ningún fundamento. O sea, al decir, son irresponsables, al decir que yo iba en la avioneta y que yo días antes también había ido a Costa Rica, cuando no tengo el gusto ni siquiera de conocerlo. Ahora, el tipo de uso que yo le daba al avión, sí. El año pasado viajé con mi familia, viajé a los Estados Unidos, viajé a Miami, viajaba a México, y el uso aproximado era, que déjeme decirle, 30 horas más o menos al año, que es lo que volé el año pasado. Yo tengo aquí la lista de los viajes que realicé con fechas exactas: 8 viajes en el año del 2012 y 8 viajes en el año del 2011. Entonces lo utilizaba para cuestiones familiares, paseos. Ese era el destino que yo como persona, Javier Hernández, le daba. Y el segundo uso que le daba la empresa como corporación, ¿sí? Bullocks, era viajes con los jefes de compras a la ciudad de Panamá. Para poner en contexto a quienes nos escuchan y nos acompañan esta noche, Bullocks, la corporación, está dedicada al negocio de la ropa y el calzado.
Quique, yo lo interrumpí. No, sí, Javier, basado en esto, y que tenían más de un año en no utilizar la avioneta. Sí. Has tratado de averiguar entonces cómo se te vincula, porque durante ese año han de haber habido N personas más que utilizaron esa avioneta, Sí. que probablemente viajaron a Costa Rica en esa avioneta, y entonces ¿cómo de pronto sale vinculado Javier Hernández con esa avioneta en Costa Rica? O sea, ¿quién pone en boca del viceministro de Seguridad de Costa Rica tu nombre? Ya Lo pregunto porque es algo extraño, o sea, ya tengo un bufete de abogados que está trabajando para que el ministro de Gobernación y las autoridades que dieron esta información, ministro de Seguridad se le llama ya. Fue el viceministro, específicamente Sí. Celso Gamboa, el que dio la declaración. O sea, ya tengo un bufete de abogados trabajando en esta situación para que ellos aclaren el porqué de mi nombre fue el que sonó. Para mí, simple y sencillamente, o sea, yo volé durante más de 4 años esa aeronave. Es rápido venir y determinar que el dueño era fulanito tal. ¿Pero conocías o conoces a José Luis Cruz Barrientos? Claro el que piloto sí. que en esta ocasión lo capturaron con su hijo. Sí, 100% lo conozco. ¿Era el piloto con el que viajaste frecuentemente? Fue el piloto con el que viajé frecuentemente durante los últimos 4 años. Durante el último año ya no tuve el gusto de platicar con él, de verlo, no existe una... ¿Hace cuánto tiempo habías tenido una última conversación o un último viaje? Calculo el último viaje con él, aquí lo tengo registrado. Ilopango, El Salvador, el año pasado, el 23 de noviembre, al Autódromo Jabalí. Hace 13 meses. Sí, así es, más de un año, sí. Correcto. Se ha revelado ya que el piloto del avión fue miembro de las Fuerzas Armadas guatemaltecas, Sí. capitán primero, se Así retiró es. del ejército Así es, en 100%. mayo de 1990. Así es. Luego el capitán, el señor Jorge Cruz, Capitán Cruz. el capitán Cruz viene y trabaja, no sé, por espacio de 10 años en la compañía Copa y en la compañía Aviateca. Un piloto de 13,000, 14,000 horas. Aparte de el capitán, o sea, consta en registros que durante este año, ¿sí? Este año 2013, voló para empresas como Aerocentro, voló para empresas Transportes Aéreos Guatemalteco, o sea, TAG, y voló para Aeroservicios. O sea, él era un capitán que no solo volaba... De mucho recorrido. Sí, sí, totalmente. Entonces, sí, no he tenido contacto con él por más de un año, ya que no dejé de utilizar dicha aeronave. Entonces... Y la última vez que lo hice, cuando viajé a Ilopango. Javier Hernández ha visitado al menos 5 medios de comunicación ya en Guatemala, ha contratado una firma de abogados en Costa Rica. ¿Qué es lo que espera más allá de aclarar este incidente, según nos ha contado? Ya, únicamente desvirtuar, o sea, lamentablemente... lamentablemente esta situación pues vino a ensuciar temporalmente mi trayectoria como empresario, ¿sí? ¿Le ha afectado en estos días? ¿Cuáles son las consecuencias que usted puede contabilizar ya? Consecuencias que puedo contabilizar. Gracias a Dios he tenido bastante el apoyo de la gente que me conoce, de los medios que me conocen. El único medio el cual, habló más de lo que es, o sea, fue, bueno, todos sabemos cuál fue el medio que, bueno, creo que no es conveniente. De los 10, 15 medios escritos, únicamente fue un medio el que se extendió. Todos los demás se dedicaron a transcribir los comunicados oficiales del país de Costa Rica. Lo que me sorprende, y reitero un poco esta pregunta, es tu nombre no es... más allá que es el mismo que el Chicharito, no es un nombre común, o sea, no es que de pronto de casualidad venga el viceministro de Seguridad Gamboa y diga, correcto, lo vinculo rápidamente. Sí. De alguna forma él tiene el nombre, pero hace un vínculo directo, porque el tuyo, el piloto, pero alguien tiene que haber dado esa información, nunca habías utilizado en Costa Rica. No. Entonces, alguien tiene que poder haber puesto el nombre sobre la mesa en un momento dado. ¿El piloto probablemente? Sí, puede ser el piloto. Otra cosa, si ustedes se meten a los diarios costarricenses, ya empezó a aclararse, o sea, para quién venía destinada la droga en el país de Guatemala. Ya se dijo cuánto dinero recibió, 400,000 dólares. Con los medios costarricenses recibió 400,000 dólares por realizar ese viaje. Sí, el piloto y su hijo.
El dilema realmente aquí lo que estás planteando un poco es, ok, alguien mancha tu nombre. Totalmente. Y mancha tu nombre de una forma tal que te vincula con algo que después es muy difícil resarcir ese nombre nuevamente, porque una vez se mancha, limpiarlo de una acusación de ese tipo, Javier, es muy complicado. Y por eso es que les agradezco que me hayan recibido y me permitan este espacio, porque, o sea, estoy dispuesto a aclarar cuanta duda, cuanta pregunta requieran por parte de los medios. Déjame contarte, tengo más de 100 entrevistas, ¿sí?, contabilizadas a partir del año 2004, que precisamente fue Pablo Hurtado la primera entrevista que yo accedí dar hace, ¿qué?, 9 años. Tengo más de 100 reportajes por parte del periódico Prensa Libre Siglo XXI sobre mi trayectoria, sí, totalmente, sobre mi trayectoria como empresario. O sea, cómo gracias a Dios, o sea, Dios me permitió levantar y construir la corporación que actualmente dirijo. Me he presentado en universidades a dar pláticas, ¿sí? O sea, me he presentado en conferencias, en hoteles, donde he dictado charlas de emprendimiento empresarial. Sí, definitivamente en este momento, digamos que sí lo ensucian, pero para mí, desde mi punto de vista, es fácil demostrar quién soy, cuál ha sido mi trayectoria, qué es lo que yo he hecho durante todos estos últimos 20 años de trabajo. O sea, no... Te diría, no me siento preocupado. Sus abogados no me siento en Costa Rica buscan reunirse con el viceministro de Seguridad, han llamado ya a ese viceministerio, les han atendido. ¿Cuál es el fin y el objetivo de sus abogados allá? Uno, que el ministro... ¿Se desdiga públicamente? Sí, o sea, no sé si está en la capacidad y si tiene el valor o el coraje de decir que se lo lamenta y que fueron declaraciones, o sea, que a él llegaron mal infundadas. O sea... ¿Esa sería una forma de reparar ahora el nombre de Javier Hernández? Sí, pero para mí ya se está reparando. Es decir, que el capitán, ¿cuánto dinero recibió? ¿Sí? Que el capitán, hacia dónde venía dirigida la droga. O sea, para mí todo eso es ya empezar a limpiar un poquito el problema que se suscitó. ¿Es suficiente? Mi problema, la verdad que sabe que para mí es suficiente. Primero, me estoy poniendo a las órdenes del Ministerio Público. Ayer públicamente lo dije. O sea, ¿se ha presentado al Ministerio Público usted para demandar al Ministerio Público de ¿Guatemalteco, sí? No me he presentado. Yo el día de ayer pedí públicamente en medios escritos y medios televisivos, donde estoy solicitando una audiencia con el fiscal de la Nación, número 1, y número 2, con el ministro Bonilla, aquí de Guatemala. O sea, estoy dispuesto... Públicamente pide a la fiscal general Claudia Paz y Paz y al ministro Mauricio López Bonilla que le atiendan porque quieren... Sí, correcto. Y no solo que me atiendan, o sea, pueden chequear todos mis récords bancarios, pueden chequear absolutamente todo. Hay cuestiones, interioridades como estas. O sea, en los bancos se puede saber mi récord que yo he poseído durante los últimos 20 años, ¿sí? Déjame contarte, acabo de incursionar de hace 3 años para acá en el negocio del desarrollo inmobiliario. El desarrollo inmobiliario, y que bendito sea Dios, pues lo estamos llevando de muy buena manera. En este desarrollo inmobiliario, donde construimos casas, donde estamos construyendo apartamentos, existe un endeudamiento, un apalancamiento financiero. 6, 7 dígitos. O sea... Y que es verificable en los bancos del sistema. Totalmente. De hecho, ayer mi financiero, o sea, tuvo una reunión con el banco con el cual trabajamos y donde ellos nos respaldan, o sea, y nos apoyan y pueden ratificar, declarar la transparencia de cómo se manejan mis cuentas. Porque parte de lo que te sucede en ese tipo de casos, Javier, es de que el que está en el banco, porque es el banco el que verifica y le manda información a la IBE, tiene en ese momento que, si considera que hay una transacción sospechosa, reportarla. Así es. Y en el momento que hubiere sucedido eso, pues obviamente se abre ya una investigación por lavado de activos. Correcto. Ese es otro punto.
en mi vida he sido vinculado al narcotráfico, en mi vida he tenido un proceso, en mi vida había existido, no existe. Tú vas a la torre de tribunales, no existe una sola sospecha, cositas como estas, detalles como estos. No tengo fincas, sí, no soy ganadero. Permítame que le pregunte una información que también publicó el diario El Periódico, cuyo nombre usted quiso omitir, pero que también está incluida en la información que han publicado sobre usted. Hablan que el helicóptero en el cual viajaba el exministro de Gobernación, Vinicio Gómez, era de su propiedad. Ese helicóptero, para ponernos en contexto, cayó alrededor de junio del 2008, 2007. ¿Es esto cierto? ¿Era suyo ese helicóptero? ¿Qué fue lo que sucedió? Vuelvo a lo mismo. Primero que todo, el día de ayer yo entregué al periódico, sí, un folder de 200 páginas donde está el reporte final de que el error fue error humano, que el helicóptero se quedó sin combustible. O sea, un reporte realizado, una investigación realizada por el Departamento de Investigación de la República de España. Pero el helicóptero sí era de tu propiedad. El helicóptero, nuevamente, era de mi uso. Era de mi uso. Arrendamiento también. Totalmente. O sea, totalmente. ¿No has tenido ninguna aeronave a tu nombre en ningún momento? No. ¿Y usted les donaba sus horas al exministro o por qué surgió la vinculación entonces? Perdón, yo no donaba. O sea, la empresa administradora de esa aeronave es distribuidora García, ¿sí? Entonces, no, yo no donaba. ¿Del helicóptero también era la misma distribuidora? Sí. Así es. Javier, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Vamos a seguir pendientes de este tema y si hubiera cualquier información adicional más adelante, especialmente de Costa Rica, cuando actualizaran la información de lo que se ha actuado, pues estaremos en contacto nuevamente. Bueno, a ti gracias por recibirme. Estoy dispuesto a venir cuantas veces quieran. Estoy dispuesto a declarar en cuantos medios lo necesiten. Como te repito, o sea, estoy a la disposición de la fiscal, estoy a la disposición del ministro. Pueden chequear mis cuentas bancarias, pueden chequear mi endeudamiento, pueden ver absolutamente todo. Mi pecado fue utilizar 4 años esa aeronave. Tengo 1 año de no utilizarla. Ese fue mi pecado. O sea, ese es el problema y la asociación que se dio debido a que yo utilicé por más de 4 años dicha aeronave. Una aeronave muy linda, muy bonita, única en este país, ¿sí? Es una aeronave rápida, única en este país, una aeronave que llama demasiado la atención en el medio de aeronáutica. En los círculos de aeronáutica. Gracias, Javier, por a ustedes. Muchas gracias. Vamos a ir al corte. Estamos acá a las 8:45. Volvemos en un momento.